Bienvenidos de nuevo, espíritus del bosque, a mi sección de paleontología. Y en esta ocasión continuaremos donde nos quedamos en el video anterior, ya que la hoja no me alcanzaba para agrandar más el linaje de los arcosauramorfos. Pero antes de continuar, tengo que hacer una pequeña modificación y aclaración. En el video anterior mencioné que los arcosauriformes era el clado hermano de Tanisauria. Sin embargo, actualmente los paleontólogos catalogan a los primeros dentro de un clado más inclusivo, conocido como Crocópoda, que en español significaría pie de cocodrilo. Algo irónico considerando que los dinosaurios no parecen tener pies de cocodrilos. Obviamente que esto puede cambiar a futuro, pero por el momento nos basaremos en esta teoría. Ahora sí, arrancando, los crocópodos divergieron en dos grandes clados. Por un lado estaba el clado Alocotosauria, cuya traducción en español significa lagartos extraños. Y por el otro lado estaba un clado sin nombre todavía que daría origen a los Rhincosauria y a los miembros basales no arcosauriformes. Los alocotosaurios fueron un clado de arcosauromorfos que existieron desde el Triásico medio al superior, aproximadamente hace 247,2 a 201,3 millones de años. Actualmente solo se reconocen como verdaderos alocotosaurios a las familias Trilophosauridae y Ascendosauridae, ya que existen familias y algunos ejemplares que todavía necesitan estudios para poder catalogarlos como alocotosaurios. Los trilophosáuridos, también conocidos como familia de lagartos con tres crestas, fueron la primera familia que divergió de los alocotosaurios, viviendo a lo largo del Triásico medio a superior, y entre sus ejemplares se encontraban Rutiotomodon titos, que vivió durante el Triásico medio aproximadamente entre 242 a 237 millones de años, y fue descubierto en Alemania. Teraterpeton hrinaewicorum, que vivió durante el Triásico superior aproximadamente entre 237 a 228 millones de años, y fue descubierto en Canadá. Después se encuentra el ejemplar que le dio nombre a la familia, Trilophosaurus, que vivió durante el Triásico superior aproximadamente entre 224 a 207 millones de años, y vivió en Estados Unidos. Actualmente cuenta con dos especies, Trilophosaurus wetneri y Trilophosaurus phasmalophos. Spinosuchus cassianus, que vivió durante el Triásico superior aproximadamente hace 215 millones de años, y también vivió en Estados Unidos. Tricuspisaurus thomasi, que vivió también en el Triásico superior aproximadamente entre 205,6 a 201,6 millones de años, y fue descubierto en el Reino Unido. Y por último tenemos a Variodens inopinatus, que también vivió en el mismo lugar, o sea, el Reino Unido, y al mismo momento, durante el Triásico superior. Después tenemos a la segunda familia que divergió de los alocotosaurios, los ascendosáuridos, que también son conocidos como familia de reptiles de ascendo, viviendo durante el Triásico medio a superior, y entre sus ejemplares se encontraban Pamelaria dolicotraquela, que vivió durante el Triásico medio aproximadamente entre 247 a 242 millones de años, y fue descubierto en India. El segundo ascendosáurido, que también vivió durante el Triásico medio en esa misma época, fue Shringasaurus indicus, que, como indica el nombre de su especie, vivió también en India. Y por último, dentro de los basales o aquellos ejemplares que no fueron catalogados dentro de una subfamilia, se encontraba Ascendosaurus, que vivió desde el Triásico medio a superior, aproximadamente entre 242 a 216 millones de años. Además contaba con dos especies. Primero estaba Ascendosaurus larousi de Marruecos y Ascendosaurus madagascarensis, que como indica su nombre, fue descubierto en Madagascar. Además, dentro de esta familia de pequeños reptiles se encontraba la subfamilia Malerisaurine, y entre sus miembros se encontraban Malerisaurus, que vivió durante el Triásico superior aproximadamente entre 228 a 215 millones de años, y además contaba con dos especies, Malerisaurus robinsonii de India y
Malerisaurus langstoni, que fue descubierto en Estados Unidos. Y por último estaba Porcosuchus traverorum, del Triásico superior, que vivió aproximadamente entre 220 a 218 millones de años, y también fue descubierto en Estados Unidos. Continuando con la segunda rama de los crocópodos, tenemos al clado Rhynchosauria, y entre los rincosaurios basales se encontraban Noteosuchus coleti, que vivió durante el Triásico inferior aproximadamente hace 250 millones de años, y fue descubierto en Sudáfrica. De la misma forma que Noteosuchus, los tres siguientes ejemplares también fueron descubiertos en Sudáfrica: Eogeosaurus wolbarti, Howesi browni y Mesosuchus browni. Sin embargo, estos tres vivieron al mismo tiempo, durante el Triásico medio, aproximadamente hace 246 millones de años. Después, los rincosaurios más derivados se agrupaban en la familia Rhynchosauridae, que se dividía a su vez en un subgrupo conocido como Hyperodapedontidae, y este, a su vez, estaba agrupado en dos subfamilias, más algunos géneros que no se designaron como tal en una subfamilia. Por un lado estaban los Hyperodapedontinae, y por el otro lado estaban los Stenaulorinquinae. El primero de las especies que mencionaré será el animal que le daría nombre a este clado, Rhynchosaurus articeps, un pequeño animal rechoncho que vivió en el Reino Unido durante el Triásico medio, hace aproximadamente 247,2 a 242 millones de años. Las siguientes especies que mencionaré están dentro del subgrupo, pero no forman una subfamilia o tribu en común. Además, las tres especies vivieron en la misma época y lugar, y estas son Bentonix sidensis, Phodonix spenceri y Langeronix brodiei. Estos tres rincosaurios fueron descubiertos en el Reino Unido y sus restos pertenecen al Triásico medio, viviendo aproximadamente hace 242 millones de años. Sin embargo, aunque vivieron en la misma época, no vivieron exactamente en el mismo lugar, ya que Bentonix y Phodonix fueron desenterrados de la formación Otter Sandstone, mientras que Langeronix es del grupo Sherwood Sandstone, específicamente desenterrado en la formación Bromsgrove Sandstone. Además, ahora hablando de la primera subfamilia, los hiperodapedontinos estaban conformados por Supradapedon stocklei, que vivió durante el Triásico medio a superior, aproximadamente hace 247 a 227 millones de años, aunque está sujeto estas estimaciones a corrección. Y fue descubierto en Tanzania, Teyumbaita sulcognathus, que vivió durante el Triásico superior aproximadamente hace 237 millones de años y fue descubierto en Argentina, Isalorhynchus genovefae, que vivió durante el Triásico superior aproximadamente hace 237 a 227 millones de años y fue descubierto en Madagascar. De la misma época estaba Besigo Kowuse. Lo siento por mi mala pronunciación, pero este nombre es medio confuso. Y vivió en Estados Unidos. Después le sigue, casi de la misma época, durante el Triásico superior, pero aproximadamente hace 235 a 222 millones de años, Orictorhynchus bairdi, que fue descubierto en Canadá, Macrocephalosaurus mariensis, que vivió durante el Triásico superior aproximadamente hace 231 a 227 millones de años y fue descubierto en Argentina. Y por último se encuentra Hyperodapedon, que le da el nombre a esta, o mejor dicho, a este subgrupo. Vivió durante la misma época, en el Triásico superior, aproximadamente hace 231 a 227 millones de años. Y además presentaba 5 especies: Hyperodapedon gordoni, que fue descubierto en Escocia, Hyperodapedon huxley e Hyperodapedon itiquiensis, que vivieron en India, Hyperodapedon sanjuanensis, que fue descubierto en Argentina, e Hyperodapedon hoenei, que fue descubierto en Brasil. Y después se encuentran los Stenaulorinquinos, conformados por
Amorhynchus navajoi, que vivió en el Triásico Medio aproximadamente hace 247,2 a 242 millones de años, y fue descubierto en Estados Unidos. De la misma época, se descubrió en India a Mesodapedon kutchi, Brasinorhynchus mariantensis, que vivió durante el Triásico Medio aproximadamente hace 242 a 235 millones de años, y fue descubierto en Brasil. Y por último, se encuentra el Orhynchus carrolli, que vivió durante el Triásico Medio a superior. Y aunque está sujeto a distintas correcciones, vivió aproximadamente hace 247 a 227 millones de años y fue encontrado en Argentina. Regresando un poco atrás en el árbol filogenético, ahora nos enfocaremos en la rama que se dirige hacia los arcosauriformes. Antes de meternos de lleno con ellos, sería prioritario mencionar a dos especies basales que estaban relacionados con el antepasado común que le dio origen al clado que comentaremos, y son Boreoprisea funerea del Triásico inferior, que vivió aproximadamente hace 251,2 a 247,2 millones de años, que fue descubierto en Rusia, y estaba Tasmaniosaurus triasicus, que vivió durante el Triásico inferior a medio, aproximadamente hace 251,9 a 247,2 millones de años, y fue descubierto en Australia. Y ahora, continuando con la rama que nos lleva hacia los arcosauriformes, nos encontramos con varios miembros basales, después con la familia Proterosuchidae, y por último el clado que actualmente no tiene nombre, pero que incluye a la familia Erythrosuchidae y el clado Eucrocopoda, de quienes estos últimos los dejaremos para comentar en otro video. Comenzando a mencionar a los proterosúquidos, estos eran una familia primitiva de arcosauriformes que evolucionaron convergentemente con los cocodrilos, adoptando una forma de vida y cuerpos similares a ellos. Uno de sus principales miembros era el animal que le dio nombre a esta familia, Proterosuchus, que vivió en el Triásico inferior hace aproximadamente 252 a 250 millones de años, y cuenta con tres especies reconocidas: Proterosuchus fergusi, Proterosuchus alexanderi y Proterosuchus goweri, y las tres vivieron en Sudáfrica. Además, esta familia estaba subdividida en la subfamilia Chasmatosukine, cuyos integrantes eran Archosaurus rossicus, que vivió durante el Pérmico superior aproximadamente hace 252 millones de años, y fue descubierto en Rusia y Polonia. Además, como un dato de color, es gracias a esta especie que se le dio nombre tanto a los clados arcosauriformes, arcosauromorfa y arcosauria. Después se encuentra Sampsarasuchus pamelae, que vivió durante el Triásico inferior aproximadamente hace 251,9 a 251,2 millones de años, y fue descubierto en India. Jaikosuchus magnus, que vivió durante el Triásico inferior aproximadamente hace 251,3 a 247,2 millones de años, y fue descubierto en Rusia. Más o menos de la misma época y país se encontraba Silmosuchus. Como ya mencioné, vivió durante el Triásico inferior. Además, en esa misma formación donde se encontró Silmosuchus, se describieron tres especies: Silmosuchus jacoblevli, Silmosuchus samarensis y Silmosuchus donensis. Bonjuenia friedrichi, que vivió durante el Triásico inferior aproximadamente hace 250 millones de años, y fue descubierto en Rusia. Chasmatossuchus rossicus, que vivió en el Triásico inferior aproximadamente hace 249,9 a 246,7 millones de años, y fue descubierto en Rusia. Del mismo país también se encontró a Gamosaurus losowski, que también vivió durante el Triásico inferior
Sin embargo, vivió aproximadamente hace 248 a 247,2 millones de años. Después aparecen en el árbol filogenético la familia Erythrosuchidae, la familia hermana del clado Eucrocópoda, y estaban representados por Garchinia, que vivió durante el Triásico inferior aproximadamente hace 249,9 a 246,7 millones de años, y contaba con dos especies, Garchinia prima, que fue descubierto en Rusia, y Garchinia madiva, que fue descubierto en Sudáfrica. Guchengosuchus chihuayensis, que vivió durante el Triásico inferior aproximadamente hace 249,9 a 246,7 millones de años, y fue descubierto en China. Después se encontraba Erythrosuchus africanus, que vivió durante el Triásico inferior a medio, aproximadamente hace 249 a 244 millones de años, y fue descubierto en Sudáfrica. Pues tenemos al género Shansizuchus, que vivió durante el Triásico medio aproximadamente hace 249,9 a 246,7 millones de años, que fue descubierto en China, contando actualmente con dos especies descritas, Shansizuchus cuyegensis y Shansizuchus shansizuchus, Uralosaurus magnus, que vivió durante el Triásico medio aproximadamente hace 246,7 a 241,4 millones de años, y fue descubierto en Rusia. De la misma época y país se encontraba la especie Bejushkovisaurus berchanensis. Lamento si mi producción no es tan buena. Varitalazucus tapani, que vivió durante el Triásico medio aproximadamente hace 245,5 a 240,3 millones de años, y fue descubierto en India. Y por último, tenemos a la especie Callichevia coturnata, que vivió durante el Triásico medio aproximadamente hace 242 a 237 millones de años, y fue descubierto en Rusia. Espero que les haya gustado el video de hoy y nos estaremos viendo la próxima para hablar sobre el próximo tema que nos compete. Espero que se suscriban, comenten, le den like y también, repito, comenten qué les pareció y también compártanlo para que el canal pueda ser visto por más personas. Muchas gracias y hasta luego.